En el espacio que está acá al final, ustedes por ahora ven esto, la actividad 18, espacio de entrega, estar habilitado, seguramente el lunes, pero bueno, yo estoy en modo estudiante, voy a pasar a mi rol de docente para verlo todo, y ahí en ese espacio ya va a quedar habilitada la pauta, pero que bueno, que en realidad no tiene mucha más diferencia a todo lo que hemos visto. En ese espacio que está al final, capaz que no lo subí, ¿por dónde quedó? Está en el orden de las actividades antes de por acá. El espacio de la entrega final va a haber un foro, ya va a quedar habilitado, la pauta para la entrega, la rúbrica para la entrega de evaluación, para la entrega final, y el espacio mismo de entrega donde tienen que subir el archivo. Ya no es como los talleres anteriores, sino que hay acá un espacio directamente para subir el archivo. Vamos a ver la pauta. Voy a compartir con ustedes ahora la pauta y trabajar a partir de la pauta en los contenidos que están previstos entregar y que, bueno, y que ustedes quieren reforzar de alguna manera. Comparto entonces directamente la pauta para la entrega final. No tiene planteada ahí la fecha de entrega. Vamos a ver entonces si la fijamos en el 3 o en el 7. Entonces ahí lo que está planteado es: el trabajo debe contener la carátula, obviamente, con el nombre de ustedes, fecha de entrega, nombre del proyecto, que ya está identificado, de que se presenta, período previsto para su ejecución. ¿Cuál sería el período previsto para su ejecución? ¿Quién puede conectar ahí con esto, con el período previsto para su ejecución? ¿Quién se anima a tirar algo? ¿Cuál es el período previsto para su ejecución? ¿Quién pone algún ejemplo de algún proyecto que estén armando? En mi proyecto, profesor, lo había puesto a 3 años Ahí va. con una evaluación, o sea, ver los resultados al primer año, al segundo año, y bueno, si se logra en el tercer año. Entonces, bueno, si empezás hoy, 24 de junio del 2023, el periodo previsto de 3 años, del 24 de junio del 2023 al 23 de junio del 2026, ¿no? Ese es el Sí, periodo previsto para su ejecución. El monto aproximado, dijimos que no hay que calcular nada, que decir monto aproximado X pesos o dólares o yenes o la moneda que quieran. Y bueno, y después ahí viene, después de la carátula, la breve descripción de la situación problemática. Eso es una carilla, como en el caso de Palmira, con un breve relato de la descripción de la situación problemática, un poco más expandido, si se quiere, de lo que aparece en el perfil, en la ficha del perfil, como breve descripción de lo que se va a hacer. Bueno, una carilla. Y ahí el perfil que ya habían formulado. Que ya lo tienen hecho eso, ¿no? Básicamente. Eh, Ahí lo voy a leer tal cual. Dice: ficha del perfil del proyecto, tal cual fue presentado en el taller 1, reformulado si lo consideras necesario, de acuerdo a las devoluciones realizadas por el equipo docente en el siguiente taller, los aprendizajes que hayan adquirido y los comentarios recibidos. ¿Sí? Eso, obviamente, todo hasta el último día tienen posibilidad de reconfigurar, de mejorar. Le sigue el análisis de involucrados, también tal cual fue presentado en el primer taller, también reformulado, etcétera, la misma situación. Le sigue el análisis de problemas, con la identificación del problema principal, listado de causas, listado de efectos y el diagrama completo, tal cual fue presentado en el taller 2 y reformulado de las maneras que quieran.
O sea, es toda una secuencia de lo mismo que ya han ido trabajando, tan solo que ustedes seguramente lo van a ir mejorando. El análisis de objetivos, lo mismo, el diagrama del árbol completo, el análisis de alternativas, lo mismo, la explicación de la razón por la cual eligen la estrategia de intervención que eligen, la estructura analítica del proyecto, el diagrama, todo esto, al igual también podría ser, al igual que Palmira, todo esto está desarrollado en el caso de Palmira, como dijimos desde el principio, como un caso modélico, digamos, modelado, de manera tal que ustedes puedan verlo tipo espejo, ¿no? Como tienen que hacer su presentación. De hecho, hasta ahora no teníamos una estructura analítica del proyecto, que era muy simple de desarrollar, pero ahora incluso en este semestre agregamos el modelo de cuál es la estructura analítica del proyecto del caso Palmira. Y la matriz de marco lógico, que acá es lo que tiene que ver con el taller 4. Acá estamos pidiendo la matriz, no estamos pidiendo todo lo que pedíamos en el taller 4. En el taller 4 había cuadros separados de la matriz como para ir dando cuenta de cómo se iba construyendo, sobre todo los indicadores, bueno, también los medios de verificación y los supuestos. Pero acá directamente lo que pedimos es la matriz, esa, bueno, matriz 4x4, ¿no? Con las 4 columnas y los 4 niveles, 3 niveles de objetivos y actividades. Entonces decimos, la columna con el resumen narrativo de los objetivos, la primera columna, fin, propósito, componentes y actividades. Acá reforzar la idea de que las actividades están vinculadas a cada componente, o sea, las actividades que el proyecto tiene que desarrollar son para entregar el componente 1, el componente 2 y bueno, y la cantidad de componentes que sean. Y el componente este que preguntaban recién, genérico, que voy a volver a explicar en un ratito. Los indicadores para cada nivel de objetivos y para cada objetivo, ¿sí? Si tienen un fin, un indicador de fin que medirá ese impacto que el proyecto se pretende alcanzar, esa contribución a un impacto que el proyecto pretende alcanzar, el indicador de propósito, que siempre es 1, entonces en términos de metas de cantidad y de tiempo a nivel del propósito, y para cada componente por lo menos un indicador. Un indicador es suficiente si a ustedes les permite medir el alcance de ese objetivo que pretenden lograr para que el encadenamiento lógico de hipótesis sea probable y posible de alcanzar. Los medios de verificación, bueno, a nivel de actividades, el presupuesto, no hay indicadores, sino que de nuevo el signo de pesos es suficiente. Los medios de verificación para cada uno de los indicadores, es una relación directa, indicador, medio de verificación. Y los supuestos, y acá agregamos supuestos y acciones previstas para monitorearlos. Entonces acá decimos, recordar que las acciones previstas se vinculan con otras acciones de seguimiento y evaluación. Por lo tanto, derivan del componente que podemos llamar sistema o plan de seguimiento y evaluación desarrollado o implementado. Este es el componente genérico al que hacían referencia y a partir del cual venía la consulta. Si ustedes tienen 3 componentes, como en el caso de Palmira, entrego choferes, conducen de acuerdo a la normativa de seguridad, entrego flota en buen estado, entrego cronograma de rutas y frecuencias optimizado, voy a agregar un cuarto componente que le llamo sistema de seguimiento, sistema de monitoreo y evaluación, plan de monitoreo y evaluación, plan de seguimiento y evaluación desarrollado o implementado, porque esa es una condición necesaria para alcanzar el propósito. Es también una condición necesaria, porque si no tengo un plan de seguimiento y evaluación, bueno, es más alta la probabilidad de cometer errores, de no identificar acciones correctivas, y bueno, todo proceso, lo que queremos dar cuenta con este componente es de que todo proceso de intervención planificado en el marco
de esta metodología, de todas, pero en particular de lo que estamos viendo, bueno, requiere de un seguimiento, requiere de evaluaciones periódicas a lo largo del proceso de ejecución. En esta etapa 3 de ejecución, después que diseñé todo con la matriz, tengo que prever a partir de este sistema en qué momento voy a entregar un informe de seguimiento del desempeño del proyecto. Bueno, en cada año debería tener una planificación operativa anual, porque la matriz de marco lógico, como lo planteaba en el ejemplo de Adriana, es a 3 años, pero cada año después tengo que ir planificando anualmente. Así como planifico anualmente, tengo que hacer un seguimiento de esa planificación. Termina el año y tengo que dar cuentas, en algún sentido, con algún informe de evaluación de lo planificado versus lo ejecutado. A medio término puedo tener una evaluación intermedia para poder identificar acciones correctivas, oportunidades de mejora, para reconfigurar algo que no haya tenido en cuenta, que no haya sido previsto, porque la propia realidad obviamente nos pasa por arriba y aquello que planificamos en algún momento es probable que no vaya a suceder de la manera que lo habíamos pensado que iba a suceder, o que hayan aparecido otros elementos que no habíamos tenido en cuenta. Esto de la racionalidad limitada, ¿no? De que es imposible abarcarlo todo y de que, bueno, hoy siempre, ¿no? Los tiempos cambian y van apareciendo a lo largo del proceso de ejecución nuevas variables, comportamientos diferentes de los indicadores, crisis, situaciones concretas. Ya hoy, en este tiempo, tuvimos 2 crisis que pueden haber cambiado el rumbo de muchas actuaciones, de muchas intervenciones planificadas, como la pandemia, la crisis del agua, etcétera, como elementos que aparecen en todo proceso de intervención, ya a modo de crisis, pero sin llegar a tanto. Bueno, siempre hay algún episodio, alguna situación que cambia ese ciclo que nos imaginábamos en ese encadenamiento lógico, o que aparecen nuevos actores. Por eso insistía hoy con que el análisis de involucrados se da a lo largo de todo el proceso en el ciclo de vida de un proyecto, de un proceso de intervención planificado. Entonces, respondiendo a la pregunta concreta, hay un cuarto componente, si son 3 los que identifiqué como parte del análisis del propio diseño, le agrego un cuarto componente que le llamo sistema de monitoreo y evaluación implementado, que es la condición que se tiene que dar para que el supuesto proceso de planificación sea bien ejecutado, tenga los elementos bien identificados para poder hacer un seguimiento adecuado e ir identificando acciones correctivas y retroalimentando el propio sistema para mejorar, encontrar oportunidades de mejora y acciones correctivas que me permitan reencauzar la ejecución en función de lo que había previsto hacer y que probablemente tenga algún cambio debido a esto que mencionaba. Entonces, ese cuarto componente, ¿no? Bajo la hipótesis de que eran 3 los anteriores, no tiene indicador, porque en realidad se trata de un sistema que no requiere de un indicador, y por lo tanto no requiere tampoco de medios de verificación, y lo digo porque lo preguntaban. No requiere de un supuesto, pero en realidad los supuestos no van directamente vinculados con cada componente, con cada actividad. Los supuestos tienen que ver con otras condiciones que se tienen que dar a partir de las actividades, que otras condiciones en el nivel de actividades van a aportar otros actores. No es que para cada actividad tenga que identificar sí o sí un supuesto. En un primer análisis capaz de supuestos, capaz que lo veo actividad por actividad, después componente por componente, pero no hay direccionalidad directa, digamos, o bidireccionalidad entre cada componente y los supuestos, cada actividad y los supuestos en el nivel de actividad. Entonces, eh, mucho menos lo hay en el sistema de seguimiento y evaluación, porque
es un componente además que depende totalmente de la gestión, depende de nosotros, no hay actores externos, capaz que un riesgo de un sistema de esta naturaleza, en un sistema en una política que capaz que depende de otros actores, también su implementación. Pensemos, estoy pensando en alguna política nacional centralizada, por ejemplo, en Presidencia de la República. El Plan Nacional de Derechos Humanos requiere, para que el sistema de monitoreo y evaluación funcione, de que cada ministerio que está vinculado a algún derecho humano que el plan se propone mejorar, la situación, bueno, requiere de información. Entonces, un supuesto podría llegar a ser que esa información sea otorgada por el ministerio que sea de manera oportuna, porque ya es un actor externo, no es la Secretaría de Derechos Humanos, sino que es el ministerio, como a pesar de que es también público, como actor externo a la Secretaría que tiene que brindar esa información. Pero no necesariamente tiene que haber ahí a nivel de ese componente, un supuesto. Entonces, de ese componente deriva una serie de actividades que son las que me permiten justamente tomar en cuenta, en esto que también tiene que ver con la gestión, todo el seguimiento y toda la evaluación que requiere un proceso de intervención planificado. Entonces voy a tener como punto de partida, podría tener un taller de arranque, ¿no? Un taller de arranque entendiéndolo como un primer momento en el inicio de un proceso de intervención, en el cual el equipo técnico que va a ejecutar el proyecto empieza la actividad, un taller de arranque en el cual quizás las autoridades de la organización le traspasan el mando a ese equipo técnico, ¿no? Un taller de arranque que capaz quienes diseñaron el proyecto le traspasan un equipo técnico que se va a hacer cargo de la ejecución. Entonces, creo que no lo habíamos puesto la otra vez como parte del ejemplo de actividades que se podrían incorporar, pero perfectamente actividad 4.1 pueden poner realizar taller de arranque, como esa idea de empezar con el proceso, esa idea en donde incluso hay una oportunidad de transmitir, de transferir toda la información que viene de la etapa de diseño a la etapa de ejecución para quien se va a hacer cargo de la ejecución, probablemente un equipo diferente al que lo diseñó, bueno, tengo la oportunidad de recibir todo este encadenamiento lógico de hipótesis, ¿no? Toda la teoría del cambio que hay detrás del diseño y poder incluso plantear dudas, preguntas, cuestionar esa teoría del cambio y capaz que incluso reformularla. ¿Sí? Entonces, actividad 4.1 pueden poner realizar taller de arranque, por ponerlo en infinitivo, que es la idea de las actividades, para que quede claro que es una acción que hay que desarrollar, realizar taller de arranque. Decíamos que también a nivel del plan de monitoreo y evaluación, una de las primeras actividades refiere a realizar también la línea de base del proyecto. Línea de base que tiene que ver con medir cada variable que identifiqué en la matriz de marco lógico como una meta a alcanzar. Si yo, una parte de la línea de base es medir, por ejemplo, si yo me propuse disminuir la tasa de deserción en un 5, en un 10%, en un tiempo determinado, bueno, ¿cuál es la línea de base de la tasa de deserción en el año 0, en el punto de partida, para poder referenciar después ese 5 o 10% a esa línea de base? La línea de base me va a dar cuenta de el dato. Es en algún sentido una evaluación diagnóstica, una evaluación inicial, porque me permite tener el punto de partida, por eso se llama la línea de base, a partir de la cual después se supone que todas esas metas, todas esas variables que aparecen medidas en la línea de base, fundamentalmente, bueno, no solo las independientes, pero también las dependientes, porque la tasa de deserción es una variable dependiente, bueno, en qué estado de situación están al iniciar el proyecto. Esto idealmente debería estar planteado antes, ¿no? En el diagnóstico, cuando uno, antes del diseño,
pero normalmente la línea de base se vuelve a considerar en el momento del punto de partida como justamente para tener en un sistema de monitoreo y evaluación, tener claro cuál es el valor de la variable sub cero, ¿no? Se dice porque es la variable en el punto de partida y bueno, y después la mediré a nivel de las metas, en la variable 1, al sub 1, en el año 1, sub 2, el año 2, o en el momento que me planteé volver a medirla para ver la evolución de esa meta y para finalmente después, al terminar el proceso, poder evaluar si hubo o no hubo un cambio y si alcancé o no alcancé la meta que estaba prevista alcanzar. En ese listado de actividades puedo agregar, realizar primero los POA, el plan operativo anual, año 1, plan operativo anual, año 2, si son 3 años, plan operativo anual, año 3. Son todos instrumentos que me permiten desde un sistema de monitoreo y evaluación hacer justamente, planificar el año y evaluarlo, rendir cuentas, hacer un seguimiento nosotros decíamos la otra vez en el taller 3, es un seguimiento, a nivel del seguimiento sobre todo de las 4 C. ¿Se acuerdan que decíamos la C del costo, el presupuesto, de qué manera, bueno, cuánto en el año 1 voy... En la actividad se pone solo realizar POA 1, POA 2, POA 3, ¿no? Pero para que tengan idea, en un plan operativo anual, la idea, y en cada año y a lo largo del proceso, lo que quiero, lo que proyecto es en base a un presupuesto, a un costo, que primero lo planifico y después verifico si se cumplió o no y si se está cumpliendo lo que estaba previsto cumplir a nivel de los costos del proyecto, para controlar, ¿no? El presupuesto está puesto para controlarlo, porque si me salgo del presupuesto, es muy probable que no pueda terminar de ejecutar y entonces el proceso no va a seguir con su encadenamiento lógico. Entonces, verifico la C de costo, verifico la C del tiempo, bueno, por el cronograma, ¿sí? Hay un cronograma asociado al desarrollo de actividades que se tiene que cumplir o que si no se cumple, como el plan de clases, de encuentros, de actividades que tuvimos, lo vamos ajustando. La C de la calidad, con que voy haciendo entrega cada producto, el desarrollo de cada actividad y la C de cantidad, ¿no? De cantidad de participantes, cantidad de actividades, cantidad que sea que me propuse alcanzar en cada una de las metas. ¿Qué puedo tener también ahí? Un informe. Si hago un POA, después tengo que hacer un informe sobre la base de ese POA, de seguimiento, puede llamarse informe del seguimiento del desempeño del proyecto. Puedo agregar una evaluación a medio término, intermedia, de nuevo tiene que ver con ese sistema de seguimiento y evaluación. Puedo agregar finalmente una evaluación final como, como parte también del sistema, a modo de ejemplo de cuáles serían entonces las actividades que en principio no deberían faltar, que a su vez pueden estar asociadas a algún supuesto, por eso ahí ponemos los supuestos y las acciones previstas para monitorearlos, porque si yo quiero que estén caminos en buen estado entregados por la alcaldía, yo tengo que firmar como una actividad, tengo que firmar un convenio, tengo que hacer un seguimiento de que eso se está cumpliendo o no, tengo que seguramente hacer algún seguimiento de esos supuestos y sería deseable que apareciera también como una actividad, como algo que fue previsto y que fue planificado y que fue identificado. Al igual que la construcción, el seguimiento de algún indicador y la construcción de algún medio de verificación. Si yo me planteo aumentar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio, tengo que hacer una encuesta para medir ese índice de satisfacción. Bueno, esa encuesta es un instrumento del sistema de monitoreo y evaluación y bueno, lo puedo agregar también, da cuenta de la prolijidad del diseño, ¿no? Eso en definitiva es un reforzar la calidad
del diseño para que después la ejecución sea mucho más, de mayor calidad, justamente la implementación de todo lo que identificamos a nivel del diseño. ¿Sí? Por ahí la respuesta entonces a esa pregunta. El resto tiene que ver con el taller 4, que si bien no lo estamos pidiendo, vieron que ahí no aparece lo que en el taller 4 aparece como etapas previas para elaborar la matriz de marco lógico. Bueno, si bien no lo estamos pidiendo como entrega, como parte de la entrega final, bueno, sí lo voy a explicar, obviamente, porque tienen la duda y está bueno, obviamente, tener claro qué es eso del enunciado de base, las metas y bueno, a qué refiere. En definitiva, son procesos que me van a permitir construir el indicador, ¿no? Entonces, voy a buscar primero lo que respondimos directamente en el foro, creo que fue en el foro del taller 4, si no me equivoco, en las dudas, a ver si era por acá. Profe, no está visible la evaluación de nuestro compañero, por las dudas. ¿No está visible lo que, perdón? El comentario que nuestro compañero nos dejó del taller 4. Ah, bueno, eso, qué raro. Sí, a mí me dijeron que estaba visible, sí. Ah, no quedó visible todavía. Ah, perdón. No, no, eso me faltó hacerlo. Bien, gracias por recordarlo, Agustina. Ahí vieron que fallé yo. Ahora lo hago. Gracias por recordarlo. A ver, por ahí planteaban, creo, debemos inventar un supuesto financiero. Bueno, eso ya fue respondido. Tengo una consulta. El propósito es asegurar. Bueno, fue respondido. Asistencia. Wow, qué larga. La base de un buen indicador para medir el producto, espacios construidos desde el interés de los adolescentes podría ser el siguiente. Acá hay respuesta a esas preguntas. Porcentaje de participación activa de los adolescentes en la planificación y diseño de los espacios construidos. Obviamente que para construirlo como indicador debe incorporar las metas correspondientes. Bueno, habría que leerlo todo en realidad. Tengo mi proyecto ahí, les pasé los componentes, son productos entregables, ahí les pasé. En cuanto a los indicadores, te comparto solo ideas de lo que podría ser la base para cada caso de un indicador posible. Para recursos médicos suficientes garantizados, enunciado base, ratio de disponibilidad de los recursos médicos. Elaboración. Para calcular este ratio se debe realizar un inventario de los recursos. Bueno, es cómo se elabora, pero la base del indicador es lo... A ver, empiezo al revés. El indicador refiere a la operacionalización en términos de metas de cantidad y tiempo de cada nivel de objetivos. Si yo voy a construir un indicador para que me permita medir la calidad de un servicio, como hemos dicho con el caso Palmira, el grado de satisfacción de los usuarios del servicio me podría llegar a medir si la calidad aumentó o no aumentó, ¿no? Si yo quiero medir calidad del servicio mejorada, servicio que presta la compañía adecuado, bueno, ¿cómo lo mido? Con un indicador. ¿Y cómo personalizo el indicador? Grado de satisfacción de los usuarios del servicio aumenta en un 30% al finalizar el proyecto. ¿Cuál es el enunciado base de ese indicador? Aumenta el grado de satisfacción de los usuarios del servicio. O sea, en realidad, yo el indicador lo construyo
a partir de un enunciado base la meta de cantidad, la meta de calidad y la meta de tiempo. Lo que hago es repetir en realidad, pero tengo que, para poder construirlo, primero parto, porque siempre en los ejemplos vamos directamente al indicador, pero en realidad parto de un enunciado base. Para el indicador aumenta el grado de satisfacción de los usuarios del servicio en un 30% al finalizar el proyecto. El enunciado de base es grado de satisfacción de los usuarios del servicio. La meta de cantidad es 30%, el número, cantidad, 30%. La calidad es aumenta, porque lo que busco es, en términos de calidad, aumenta, y repito, en realidad el enunciado de base, aumenta el grado de satisfacción de los usuarios del servicio. Y la meta de tiempo es el momento concreto en el cual yo pretendo alcanzar esa meta. O sea, en general, no siempre, pero en general vinculada con el final, ¿no? Sobre todo a nivel del propósito. No, no siempre, reitero, pero normalmente a nivel del propósito seguro, ¿no? Porque se alcanza el propósito y termina el proyecto. Entonces las metas de tiempo del propósito siempre van a ser al finalizar el proyecto. Entonces, de nuevo, el indicador se construye con el enunciado de base y las metas. Las metas de tiempo, de calidad y de cantidad. En realidad decir metas de calidad, la meta está asociada a un número y la calidad no es un número, sino que es el concepto. Entonces, por eso el enunciado de base es grado de satisfacción de los usuarios del servicio. La cantidad es 30%. La calidad es aumenta el grado de satisfacción de los usuarios del servicio y el tiempo es en el momento en el que esa meta pretendo que se alcance, bueno, a nivel del propósito al finalizar el proyecto. ¿Sí? Acá tienen en el foro una serie de ejemplos en función de las preguntas que han ido haciendo. Y bueno, y tenemos también el espacio del foro que lo voy a mostrar y ya habilitar en el espacio de la entrega final. Creo que habíamos dicho era la actividad 18, ¿verdad? Al final del todo. 18-19. Acá ya dejo habilitado el foro para que, bueno, hagan preguntas y ya voy a dejar después habilitada la pauta que ya le mostraba y el espacio de entrega final, que solo falta ajustar la fecha en función de lo que finalmente definamos. ¿Sí? No sé, creo, por las dudas, vuelvo a abrir la pauta del taller 4, por si queda alguna otra cosita para preguntar, por quienes no pudieron, decían que no pudieron estar, y reforzar algún otro contenido, pero reitero, la entrega final solo pedimos vieron que solo pedimos y directamente la entrega de la matriz de marco lógico. En el taller 4 lo que hicimos fue construir cada uno de esos elementos que van en la matriz, como para tener una idea más precisa de qué es lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces, en el taller 4 teníamos el resumen narrativo, bueno, cuál era el fin, cuál era el propósito, cuáles eran los componentes y las actividades que ya habíamos dicho que alcanzaba con el signo de pesos a nivel del presupuesto. El enunciado de base es el concepto básico del indicador. La cantidad es la meta del número. Si es un porcentaje será en porcentaje. Si es un número absoluto será solo el número. La calidad es el enunciado de base explicando quizás algún concepto más particular, que es la satisfacción, si ustedes quieren, para la idea de
de esta tabla es poder dar claridad de qué es lo que estoy midiendo. Entonces, cuanto más claro sea el indicador y cuanto más claro tenga los conceptos, bueno, más fácil va a ser de medir por aquello de las características de un buen indicador, en este caso, sobre todo, la especificidad. El tiempo es bien concreto también, puede ser o al finalizar el proyecto o en un momento determinado. El lugar puede que tenga posibilidad de ponerlo o no, normalmente está asociado al contexto en el que estoy ejecutando el proyecto, que incluso puede ser a nivel nacional, será todo el país, a nivel departamental, a nivel local, un barrio, etcétera, si es que se asocia a un territorio determinado, igual que el grupo social normalmente, bueno, puede cambiar en cada indicador, por eso es que se establece ahí el grupo social, pero está asociado obviamente a lo que vimos en el perfil del proyecto con la población objetivo de este proceso de intervención que cada uno desarrolle. Esto lo tamizo, bueno, ya fue hecho con los criterios de análisis de un buen indicador, si es específico o no, si está enmarcado en el tiempo, si es realizable, si es medible, si es independiente, cosa que no tienen que agregar, y después ahí, después de del tamiz, identificar con claridad, fue lo que tuvieron que hacer, el indicador de fin, el indicador de propósito, el indicador para cada componente, y bueno, a nivel de actividades el presupuesto. Pero si no, en la matriz anterior, en la tabla anterior, no tenían un puntaje ideal de 5, obviamente iban a tener que reconfigurar hasta que quedara bien para que fuera el indicador específico, medible, realizable. Decíamos que todos iban a ser relevantes, estar enmarcado en el tiempo e independientes. ¿Sí? Por ahí iba lo de los indicadores. Michael, quedó mejor explicado, entendido. Sí, sí, bastante claro, sí. Lo que yo había puesto no, es que en los indicadores yo lo puse en pasado. O, por ejemplo, lo puse, se aumentó un 20%, o Ah, sea, no, claro. pero es más a futuro. Sí, sí, la meta es lo que voy a alcanzar. Lo que es en Claro, participio pasado, no en pasado, el participio claro. pasado aumentada sería, es el enunciado del objetivo. Servicio que presta la compañía, mejorado. Servicio que presta la Sí, sí, compañía, adecuado. ¿Sí? claro, yo en el indicador, por eso había puesto eso, se aumentó un 20%, por ejemplo, en la participación bueno, del barrio. Y en calidad, después puse como si fuera, ahí sí lo puse a futuro, como llegar a un 35%. No, el 35 ya es cantidad, no es calidad. Ah, está el 30 nomás. No, no, no. Digo, el número es cantidad, no calidad. Vos estabas hablando de la calidad. O el No, 30. cantidad. Puse llegar al 35% de la No, pero participación. 35% Ah, es cantidad. Eso va en la columna de cantidad. En sí, calidad sí, sí. es aumentar la participación. Ahí está. Sí, 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 yo puse en cantidad eso, el 35%. Después puse en calidad aumentar justamente la participación. Después en tiempo puse en 10 Ah, bueno. meses. Pero también me había quedado eso, que sí estaba bien poner, por ejemplo, se aumentó un 20%, eso en el indicador, ¿no? Si se aumentó un 20% en la participación bueno, de las familias y eso, si era en participio pasado o futuro. Eso es lo que me había quedado mal. Sí, está claro. En realidad en el indicador, el verbo, lo que tiene que quedar claro cuál es la meta. La meta es aumentar en un 30%, en un 35%, la participación, el grado de participación de quienes sean al finalizar o en el tiempo
Ahí está. Bueno, creo que he respondido a todas las preguntas. No sé si quedó por ahí alguna consulta más sin responder. Voy a ir cortando también el